En las últimas horas se ha producido un nuevo incidente en la Casa Blanca. Se trata de un nuevo encontronazo entre el mandatario estadounidense y uno de los periodistas que está siendo más contundente en sus preguntas en las ruedas de prensa de la portavoz Sarah Sanders y también con el presidente estadounidense Donald Trump. Es Jim Acosta, el jefe del buró de CNN frente a la presidencia. Lo que ocurrió ayer fue lo siguiente. En una comparecencia del presidente Trump para valorar las elecciones de medio término, Acosta, a quien sí le dieron la palabra y con quien tiene una relación tensa con la presidencia, ahí hay un punto a favor del presidente Trump, le preguntó sobre lo que en su opinión es un intento de criminalizar a la inmigración utilizando la conocida o llamada caravana de inmigrantes que ahora mismo está en México y que pretende llegar a Estados Unidos. El diálogo que se produjo entre el periodista y el presidente subió de tono hasta el punto de que el mandatario le pidió al periodista que le quitasen el micrófono y que se sentara, algo que el periodista ignoró y continuó haciendo uso de la palabra. Una de las asistentes de esa rueda de prensa que trabaja para la Secretaría de Prensa de la Casa Blanca se acercó a retirarle el micrófono y se produjo un encuentro que unos ven como una agresión por parte del periodista a la persona que trabaja en la Casa Blanca y otros ven como un momento en el que el periodista le dice amablemente, oiga, déjeme terminar, y la aparta con la mano o la contiene con la mano. Es un debate que vuelve a poner de relieve esa tensa relación, porque las consecuencias de ese incidente vistos por unos o por otros ha llevado a la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Sarah Sanders, a suspender la credencial de prensa del periodista Jim Acosta. Vanessa. Bueno, yo creo que claramente lo de la chica que estaba, lo han presentado como una pasante, que está, una estudiante que está haciendo sus prácticas en la Casa Blanca, yo creo que claramente ha sido una excusa, evidentemente, como todos pensamos, pero de todos modos también tengo que decir que la lectura, yo vi la comparecencia en directo, en absoluto justifico para nada la decisión que se ha tomado, porque me parece que es un grave error el atentar contra la primera enmienda de la Constitución, que es la libertad de expresión, y contra nos estamos acostumbrando a que el tono se haya elevado al más alto nivel probablemente en contra de los periodistas. Nos hemos acostumbrado a mencionar la palabra fake news día sí día también. Pero tengo que decir que viendo las imágenes ayer en directo, como periodista también me sentí ciertamente incómoda porque no me identifico con la actitud tampoco que tuvo ayer Acosta en la comparecencia. ¿Qué es lo que te molestó? A veces me da la sensación, y obviamente los ataques continuos del presidente Donald Trump a CNN los estamos viviendo todos, y es verdad, pero a veces me da la sensación que ellos prueban al límite la actitud del propio Donald Trump porque saben que va a reaccionar. Entonces, yo ayer viéndolo en directo, también es como un circo, ¿no? Porque tengo que reconocer que estaban viéndolo diciendo, no doy crédito, es que parece que día sí día también no dejamos de sorprendernos, ¿no? Muchas veces decimos, bueno, ¿cuál es la próxima sorpresa? Ya no me puede sorprender nada más, y sí, seguimos sorprendiéndonos. Aún así tengo que decir que me sentí incómoda porque me parece que no todos nos identificamos con el estilo de insistir y te están haciendo callar y a veces pues no quieres, evidentemente, pero me parece que fue salido de tono. Sí, yo también voy a tratar de ser salomónico, pero número uno, la actitud que ha asumido el presidente Donald Trump hacia la prensa como institución, yo creo que debe de ser totalmente condenable por el periodismo, porque básicamente lo que ha hecho es una guerra de baja intensidad para socavar el importante papel que juegan los medios informativos. Muchos sospechábamos que tenía que ver para quitarle credibilidad por lo que pudiera hacer la prensa para investigar el tema de la injerencia rusa y temas de su presidencia, etcétera. Pero ahora vemos que es verdaderamente un acto no solamente político, ideológico, sino también una búsqueda de votantes. Tratar de hostilizar y enemistarse con la prensa de manera diaria. En la campaña había una lista negra, estaba el Washington Post, el New York Times, después había en las ruedas de prensa periodistas favoritos. Es decir, ha sido una campaña sistemática, consistente y a lo largo de su trabajo desde la campaña hasta la presidencia. Por la otra parte, yo coincido con Vanessa, que hay una cierta incomodidad en ver lo que hizo Jim Acosta, porque me parece que los periodistas deben de trazar una línea muy clara cuando empiezan a convertirse en protagonistas de la noticia. No es el único caso. Podemos mencionar algunos otros casos de periodistas que tienen la clara visión de que ellos van a hacerse los protagonistas y van a la rueda de prensa, llevan
no una, 2 y 3 cámaras para que la cámara también los tome a ellos, porque ya saben lo que van a montar, etcétera, con obviamente la circunstancia de tener algún efecto. Entonces me parece que en este caso sí evidentemente hay un contexto que explica la razón por la cual CNN está comportándose de esa manera, pero por otra parte creo yo que Jim Acosta en este caso debió marcar un límite muy claro, porque si bien existe la libertad de expresión, también existen protocolos de alguna manera formales e informales de cómo comportarse en una rueda de prensa. Es que no sé si coincidís, perdona, pero a veces me da la sensación que incluso de los propios medios de comunicación tienen ciertas directrices por pincharle un poco más de lo normal y por llegar más lejos y por insistirle. Y si te hacen callar, mejor, porque si tú alzas otra vez la voz, él tomará medidas en contra de ti. Me da un poco esa sensación que se provoca, como él decía, mucho más allá de la noticia. Pero eso sería un poco como la especulación. Yo siempre tengo la teoría de que frente a un conflicto entre un periodista y un político, por sentido común es mejor siempre estar detrás del periodista que del político, porque en el fondo el periodista va a hacer esa función de control a un ejecutivo que necesita para la calidad democrática de una prensa fuerte. Con educación. Yo creo que la clave está ahí. Pero Estoy ayer de acuerdo faltó, con lo que dices. ayer me faltó parece que la educación, me parece que ayer a mí me pareció un poco mal educado. Él puede incluso decir mal educado, pasarla... Bueno, nosotros periodistas somos tan fuertes para pedir a las autoridades, los poderosos, que cumplen las leyes, las reglas. Nosotros tenemos que cumplir las leyes, las reglas. Yo creo que tal vez él estaba en un momento, un día malo, y tal vez tenga pasado un poco de la línea roja que Pepe ha dicho. Pero eso no justifica, o sea, que tal vez él tenga cometido un error, tal vez sí, pero no podemos ver un presidente de un país institucionalmente atacando a la prensa, tentando disminuir la prensa. Eso es imposible. Que tal vez, claro, todos cometemos errores, los periodistas cometemos errores, pero el gobierno de Estados Unidos institucionalmente cometer error es otra cosa. De hecho, a mí me pareció más grave lo que hizo con las 2 periodistas afroamericanas, con April Ryan, que también trabaja como colaboradora de CNN, y para la periodista de la cadena PBS, que ahora me olvido su nombre, donde básicamente la hizo sentar y le dijo que era una pregunta racista y no se la respondió cabalmente. Es decir, no lo podemos ver en un vacío. Realmente eso no tiene nada que ver con Acosta y eso muestra... Exacto, y ahí es donde vemos a un Trump que se deja más guiar por sus... A mí me da la sensación también, continuamente, ahí no está actuando como presidente, se está dejando llevar y está usando los ataques personales y sus propios, en este caso, no sé, también sentimientos, en lugar de actuar como presidente. Tú tienes un periodista delante... Voy a ser un poco... Y tienes que atenerte. 2 cosas. Primero, que una cosa es un periodista cometer un error, otra cosa es un gobierno institucionalmente cometer un crimen, porque atentar contra la independencia de la libertad de prensa es crimen. Y segundo, cuando Trump hace cosas como esta, influencia que otros presidentes hagan cosas iguales en otros países. Hemos visto hoy en Brasil pasando eso, el presidente elegido Bolsonaro criticando, sacando la prensa, impidiendo que periodistas de mi grupo, del Globo, participen de sus ruedas de prensa. O sea, es un ejemplo malo, no solamente para Estados Unidos, para todos nuestros países. ¿Se acuerdan de Helen Thomas? Sí. Que murió en el año 2013, fue una de las periodistas más respetadas de la Casa Blanca, en una época complicada también, bajo la presidencia de George Bush particularmente. Hacía preguntas muy críticas con la guerra de Irak, cuando la prensa adoptó una posición de la que luego tuvo que pedir disculpas. Recuerdo cómo el New York Times publicó haciendo un ejercicio de autocrítica de no supimos hacer las preguntas o no supimos poner la prioridad del trabajo de la prensa y la independencia de la prensa sobre esa estrategia que estaba llevando a cabo la presidencia de George Bush en la guerra de Irak, donde no había armas de destrucción masiva. Y Helen Thomas, desde la primera fila, a la que le negaron varias veces la palabra por sus preguntas incómodas, pasó luego a la historia como ese referente. Hay una anécdota muy interesante en el libro Call the Briefing de Marlene Fitzwater, precisamente sobre el trabajo que hacía Helen Thomas en la Casa Blanca. En un momento de la presidencia de Ronald Reagan invitaron a los periodistas a un cóctel en la Casa Blanca, pero el tema del día era la relación con Rusia y un tratado de armas nucleares, me parece. Y entonces todos estaban ahí tomándose su traguito con el presidente y con la gente de prensa, y cuando entra Helen Thomas, entra con su libreta, hace filas para todos, los empuja a todos y se planta enfrente de Ronald Reagan y le dice: yo no estoy aquí para ningún cóctel, yo quiero que me diga cuál es la respuesta a lo que está pasando con Rusia. Todo mundo sacó sus libretas, sacaron lo que podían para poder tomar la respuesta, y Marlene Fitzwater dijo: nos dio una muy importante lección Helen Thomas, que fue: los periodistas aquí no vienen a acompañar al presidente, vienen a hacer su trabajo.
Interesante. Comentarios. Yo creo que las consecuencias también, y eso es lo más peligroso de todo esto, de haberle quitado ayer, por ejemplo, su pase de prensa, su credencial, que le costó, incluso veíamos las imágenes, le costó mucho al guardia sacarlo porque lleva muchos años acreditado. Esto es inaudito, me parece que las consecuencias pueden ser muy graves y no solo por lo que estamos viendo ataques directos a periodistas, sino por el odio que eso está generando en la sociedad en su conjunto. Lo estamos viendo ahora en todos los mítines electorales de estas elecciones de mitad de mandato. Allá donde iba CNN, por ejemplo, enemiga del presidente, entonces todos los votantes de Trump que se les acercaban les gritaban, les increpaban. Esto me parece que es algo que está sucediendo a nivel nacional sin precedentes y creo que ahí hay mucho más peligro, sobre todo cuando contamos noticias como la de las armas, ¿no? Cuando el presidente condonó incluso al político que tacleó al reportero de The Guardian y le aplaudió en un evento público. Esa es una manera básicamente inaudito, de incitar al público a atacar a la prensa. Sí, y tenemos que ver eso. Pero vamos a ser honestos con Trump. Trump no fue quien empezó eso. El propio gobierno de Barack Obama también empezó a criticar mucho la prensa, claro, en otro nivel mucho más bajo. Pero en el nivel razonable, pero ¿no? no puedes. Yo creo que tenemos que siempre defender, es la libertad de prensa un principio básico de un Estado democrático, punto. Bueno, ningún político le gusta la prensa. Jefferson decía que entre un gobierno sin prensa o una sociedad sin gobierno, sin prensa, él prefería una sociedad sin gobierno porque la prensa era tan importante. Pero en su segundo mandato se dedicó a atacar a toda la prensa de Nueva Inglaterra. Lo que hizo Barack Obama fue atacar las filtraciones de información clasificada. Obviamente también eso era lesivo porque muchos casos fueron de información importante para el tema público. Claro. Pero yo creo que lo que hizo Barack Obama está en una categoría muy por debajo de este ataque sistemático de erosionar la credibilidad de la prensa. Claro, no podemos comparar. No se puede comparar. Tenemos que tener muy claro que si queremos ser demócratas tenemos que apoyar siempre la libertad de prensa a pesar que podemos cometer errores, claro. Y esto es lo que ha pasado en las últimas horas en la Casa Blanca.